Hola, ¿cómo estás? Bueno, en nuestro último encuentro quedamos con una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Y nos propusimos hablar de las consecuencias que las heridas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida han dejado en nuestra personalidad, en nuestra manera de pensar, en nuestras conductas. Hablamos la semana pasada de las heridas, le pusimos nombre a algunas de las heridas, porque de esto se trata, ¿no? De hablar con las cosas o hablar de las cosas con el verdadero nombre que tienen. Y ahora vamos a empezar a charlar un poquito en nuestros próximos encuentros sobre las consecuencias. Hay cuántas consecuencias que quedan en nuestra vida a partir de alguna herida que hemos tenido, a partir de algún hecho traumático, algo que nos dolió tanto, que nos marcó tanto y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que han provocado dentro de nosotros. Por eso es cuando el Señor viene, ¿no? Cuando Dios viene y te pregunta, ¿dónde estás? Entonces, pensando un poquito y preguntándole a Él, de todas las consecuencias que en nuestra vida, que en mi vida he tenido que afrontar y de las que todavía me tengo que seguir haciendo cargo, ¿cuál fue la primera? ¿Qué es lo primero que provoca una herida? ¿Y sabes qué es lo primero que provoca una herida? Que nos escondamos. Por eso el Señor viene a buscarte. Entonces vos me podés decir, bueno, sí, pero yo que leo la Biblia he leído que yo me escondo en la presencia del Señor, que el Señor me protege. Sí, perfecto. Estamos escondidos en Él, Él nos protege, Él nos guarda, pero Él nos habla de los escondites que tenemos nosotros, de lo que nos pasa a nosotros adentro de nuestro ser. Entonces, buscando en dónde nos escondemos, hicimos un juego con un grupo de mujeres con las que trabajamos. Entonces jugamos a lo que denominamos la mancha escondida. ¿Viste? En la mancha escondida, ¿quién gana? El que se esconde mejor. Entonces empezamos a buscar escondites. No escondites físicos, literales, sino escondites que tienen que ver con nuestras conductas, ¿no? Que tienen que ver con las cosas que hasta el día de hoy estamos como lidiando. Y yo te voy a compartir un poco las respuestas, lo que fue saliendo después de empezar con un juego y irnos a la infancia, hablar de los hijos, hablar de experiencias. Nos fuimos por un montón de caminos y yo te voy a compartir lo que quedó un poco como resumen. Salió esto: me escondo en el miedo a lo nuevo, en el miedo a los nuevos desafíos, a lo que provoca en mí un cambio, hacer algo que antes no hice. El miedo al que dirán, el miedo a hablar de mí. Por lo tanto, tengo miedo de hablar de mí, entonces es tan importante que empiece a trabajar conmigo, que es lo que estamos haciendo, para reconocer quién soy y poder hablar desde mí, confiando en lo que soy, en lo que pienso. El miedo a ser juzgada, el miedo a ser acusada, el miedo a ser rechazada, o el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a que nadie se dé cuenta que existo, el miedo a que nadie se dé cuenta que estoy mal, el miedo a marcar la diferencia. A ver, yo voy a cerrar este nuevo encuentro con este denominador común que, si vos escuchaste, se repitió: el miedo. El miedo. A ver, cuando yo puedo hablar y decir, mirá, tengo miedo, tengo fe, llevo años teniendo fe, conozco al Señor, lo amo y creo en Él, pero a pesar tengo miedo. Bueno, ese miedo, que es el falso miedo, lo sacaste a la luz y empezó a perder poder. Y es ahí cuando Dios otra vez en su palabra te dice: no tengas miedo. ¿A qué no tengas miedo? Al falso miedo. Dios nunca te va a prohibir que tengas miedo. Dios nunca te va a decir: te acuso porque tenés miedo. Dios nunca va a venir a decirte: ¿cómo? ¿Crees en mí y tenés miedo? No, porque Él no acusa, Él busca para decirte: no le tengas miedo al falso miedo. Y en la próxima charla vamos a seguir ahondando sobre este tema. Muchas gracias.